Durante muchos años creí que ser madre era simplemente aguantar el cansancio, el miedo, las dudas. Hoy, con 90 años encima, sé que también fue aprender a ciegas y equivocarse sin darse cuenta. Nací en una casa donde nadie explicaba nada. Las cosas se hacían porque siempre se habían hecho así. Mi madre no hablaba de sentimientos. Mi padre hablaba poco de todo. El cariño estaba, pero no se decía. Se servía en el plato, se remendaba en la ropa, se escondía en él. Abrígate bien antes de salir. Yo crecí pensando que eso era amar. Desde chica aprendí a observar más de lo que preguntaba. Preguntar era incómoda, así que miraba cómo mi madre resolvía el día sin quejarse, cómo se tragaba el cansancio, cómo seguía aunque nadie se lo pidiera. En ese entonces me parecía fuerza. Hoy sé que también era soledad, pero en ese momento no lo entendí. Recuerdo las mañanas largas, los silencios espesos, el ruido de los trastes como única conversación. Ahí se me fue formando una idea muy clara, aunque nadie me la dijo, aún uno cumple y ya. Sentir viene después, si sobra tiempo, y casi nunca sobraba. Cuando crecí, no pensé mucho en si quería ser madre. Simplemente pasó, como pasaban las cosas importantes antes, sin ceremonia, sin preparación. Case Jovan, con más miedo que certezas, y con una idea muy simple en la cabeza, a nacer lo mejor que pudiera. Nadie me dijo cómo mis primeros hijos llegaron cuando yo todavía estaba aprendiendo a ser adulta. Yo también tenía hambre de palabras, de descanso, de alguien que me dijera, vas bien. Pero no lo pedí, no sabía cómo, así que hice lo mismo que había visto en Resolví. Me levantaba temprano, organizaba la casa, cuidaba que no faltara lo básico. Amor había, claro que sí, pero era un amor apretado, serio, cansado. A veces pienso en eso y me duele un poco, porque en ese momento yo creía que estaba haciendo todo bien. Pensaba que los niños no necesitaban explicaciones, solo límites, que el carácter se formaba con disciplina y ejemplo, no con abrazos largos. Eso creía, eso me enseñaron sin decirlo. Había días en que alguno de mis hijos lloraba sin razón clara. Yo los miraba y pensaba, no exageres, no por maldad, porque a mí nadie me había preguntado nunca por qué lloraba Anne, y seguía adelante. Hoy todavía me pregunto cuántas veces confundí fortaleza con silencio. No éramos malos padres, éramos padres solos, sin manual, sin red, sin alguien que nos dijera que estaba bien dudar. Yo creía que mostrar dudas era debilidad, así que no las mostré, las guardé. ¿Cómo se guardan tantas cosas que luego pesan? Con los años, la rutina se volvió ley, y la casa funcionaba. Los hijos crecían desde afuera. Todo parecía en orden, pero por dentro, algo se iba endureciendo. Yo misma volví práctica ineficiente, y sin darme cuenta, un poco distante. En ese entonces no lo vi. Pensé que así era la vida, que criar era cumplir, corregir, preparar para el mundo. El cariño, según yo, ya se notaba en todo lo demás. Todavía hoy me sorprende lo convencida que estaba. A veces, en las noches, cuando la casa por fin se quedaba en silencio, me preguntaba si lo estaba haciendo bien, pero enseguida me decía que no había tiempo para pensar en eso. Mañana había que seguir ante Eva, y seguía. No sabía que esas preguntas pequeñas, esas dudas que uno calla, se quedan esperando años para volver. No lo sabía. Entonces pensé que con cumplir alcanzaba. Y así, sin darme cuenta, fui criando hijos, mientras yo misma seguía siendo una niña a la que nunca le enseñaron a decir lo que sentía. En ese momento no entendí nada más, pero algo ya se estaba formando, despacio, como se forman las grietas que uno no ve hasta mucho después. Durante mucho tiempo pensé que criar era una suma de días resueltos a uno detrás de otro. No vi un momento exacto que lo cambiara todo, hasta que pasó. Y aún así, en ese instante, tampoco lo entendí. Mis hijos crecían, y yo con ellos, pero no al mismo ritmo. Ellos empezaron a preguntar cosas que yo no sabía responder. No preguntas grandes, no preguntas simples de esas que llegan sin aviso y te dejan parada en medio de la cocina, con las manos mojadas y la cabeza en blanco. ¿Por qué nunca estás? ¿Por qué te enojas cuando lloro, Jais?
algo mal. La primera vez que escuché algo así, sentí una mezcla rara de enojo y vergüenza. Enojo porque yo lo daba todo. Vergüenza porque, en el fondo, algo de razón había, pero no supe qué hacer con eso. Así que hice lo que sabía. Encerré la puerta por dentro y seguí. Pensé que era una etapa que se les pasaría, que crecer los volvería más duros, más parecidos a mí. No entendí que lo que yo llamaba dureza era, en realidad, una forma de defensa que había aprendido muy temprano. Recuerdo especialmente a uno de mis hijos, no diré su nombre, no Hayes, Folta. Era sensible, callado, miraba mucho a Anne. Yo lo veía frágil y la fragilidad me daba miedo, así que traté de corregirla. No llores. Eso no es para tanto. Aprende a aguantar, Anse, lo decía, convencida de que le estaba ayudando. Todavía hoy me pregunto, ¿en qué momento exacto empecé a confundir amar con endurecer? El día que todo se movió un poco fue muchos años después, cuando ya no eran niños. Uno de ellos, ya adulto, me dijo algo sin levantar la voz. Eso fue lo más duro. Si me hubiera gritado, quizá me habría defendido. Pero habló despacio, como quien ya no espera mucho. Me dijo que nuestra casa no se podía fallar, que el error se pagaba con silencio o distancia, que había aprendido a no contarme nada importante porque siempre sentía que iba a decepcionarme. No respondió de inmediato, y ese silencio fue peor que cualquier reproche, porque ahí entendí que ya no se trataba de un mal día, ni de una etapa, era algo que se había ido formando durante años, lentamente, con cada frase que yo dije sin pensar, con cada abrazo que no di porque no me salió. Esa noche casi no dormí, me quedé mirando el techo, repasando escenas que en su momento me parecieron normales. Ritus, rápidos, comparaciones en frases dichas con cansancio. Pensé en si yo hice lo mismo que hicieron conmigo, y por primera vez, esa explicación no me alcanzó. Ahí fue cuando algo empezó a romperse no afuera, adentro en mí. Di cuenta de que nadie nos había enseñado a ser padres. Sí, pero yo tampoco había aprendido a escuchar cuando aún estaba a tiempo. No fue una revelación limpia, fue incómoda, lenta, dolorosa. Me resistí mucho a aceptarla. Me decía que exageraban, que ahora todo se analizaba demasiado, que antes las cosas eran distintas, y algo de eso era cierto, pero no era toda la verdad. Con los días, empecé a notar pequeñas cosas, gestos, contenidos, conversaciones cortas, visitas que se espaciaban. No era rechazo, era distancia aprendida. Y esa distancia, sin querer, la había construido yo. Pensé muchas veces en pedir perdón, pero no sabía cómo. Nunca nadie me había pedido perdón a mí. No sabía qué palabras usar sin que sonaran falsas o tardías. Y el miedo volvió. Miedo a abrir algo que no sabía si podría cerrar. Así que esperé y ese fue otro error. Porque el tiempo no siempre acomoda las cosas. A veces solo las enfría. Un día vi a uno de mis hijos criar a sus propios hijos. Lo vi agacharse, escucharlos, explicarles con paciencia. Había abrazos largos. Vi preguntas respondidas. Y sentí una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Orgullo porque habían aprendido algo mejor. Tristeza porque no había salido de mí. En ese momento no lloré a mí, quedé quieta, como cuando uno entiende algo demasiado tarde y no hay marcha atrás. Pensé que quizá así era el ciclo, que uno hace lo que puede y los hijos hacen algo distinto. Y eso también es una forma de amor. Pero dentro mío quedó una pregunta que ya no se fue. ¿Cuántas cosas hice bien y cuántas otras las hice por costumbre? Ese fue el verdadero quiebre, no un grito, no una pelea, una duda que llegó tarde, pero llegó, y desde entonces ya no pude mirar mi historia como antes, porque ahí entendí algo que nunca nadie me dijo, aunque las buenas intenciones no siempre alcanzan, y que el silencio, cuando se hereda, pesa más de lo que uno cree. No fue el final de nada, fue apenas una pausa, una de esas que te obligan a mirar atrás sin poder justificarte del todo. Y desde esa pausa, ya nada volvió a sentirse igual. A esta edad, una ya no discute con los recuerdos, los escucha. Vuelven solos, sin pedir permiso, y se sientan a tu lado cuando el cuerpo descansa, pero la cabeza no. Así empezó esta parte de mi vida, cuando ya no tenía hijos pequeños que criar, pero sí muchas cosas que entender. Con los años aprendí algo incómodo.
No todos los errores hacen ruido cuando ocurren. Algunos son silenciosos y se revelan después, cuando ya no hay forma de corregirlos del todo. Yo no fui una madre ausente en el sentido visible. Estuve ahí siempre. Pero ahora sé que estar no es lo mismo que acompañar. Mis hijos se hicieron adultos, cada uno a su manera responsables, trabajadores, fuertes. Durante mucho tiempo pensé que eso era prueba suficiente de que lo había hecho bien. Me aferré a esa idea porque me daba calma, pero la calma era frágil. Bastaba una conversación profunda, una distancia que no sabía cómo acortar para que esa certeza se resquebrajara. Empecé a notar que me contaban lo justo, lo correcto, lo seguro. Yo recibía esa versión y asentía, como si fuera normal, pero por dentro algo dolía, porque una madre lo sabe cuando ya no es refugio, sino solo presencia. Ahí fue cuando entendí que había criado hijos capaces de caminar solos, pero no siempre de volver. Y eso no se siente como un fracaso abierto, se siente como una ausencia suave, constante, que no grita, pero acompaña. Pensé mucho en mi propia madre, en todo lo que no me dijo, en todo lo que yo tampoco dije, y comprendí algo que antes me negaba. No repetimos la historia por maldad, la repetimos por falta de palabras. Yo no supe poner nombre a mis emociones, así que tampoco supe enseñarlo. Hubo un momento, ya mayor, en que me animé a decir algo distinto. No fue un gran discurso, fue simple. Les dije que quizá no siempre supe demostrar cariño, que muchas veces creí que exigir era cuidar, que hice lo mejor que pude con lo que tenía. No pedí que me entendieran, solo lo dije. No todos respondieron igual. Y eso también tuve que aceptarlo, porque pedir comprensión no borra el pasado, pero decirlo me alivió, como si por primera vez me permitiera no ser fuerte. Con el tiempo, algunos gestos cambiaron, llamadas más largas, silencios menos tensos. No fue una transformación grande, fue discreta, como suelen ser las cosas verdaderas. Aprendí a escuchar sin corregir, a no tener respuestas para todo. A veces, eso era suficiente. Hoy veo a mis nietos y me sorprendo, no porque sean distintos, sino porque sus padres son distintos conmigo. Me hablan más, me incluyen, tal vez porque ya no intento enseñarles nada, solo es. Y ese estar ahora es distinto al de antes. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, pero enseguida freno ese pensamiento. No sirve en la vida, no se vive hacia atrás, se entiende tarde, y eso, aunque duele, también ordena. Si algo aprendí, es que nadie nos enseña a ser padres, pero tampoco nos enseñan a pedir perdón a tiempo, a escuchar sin defendernos, a aceptar que amar también puede herir cuando no se sabe cómo hacerlo. No digo esto con culpa, la culpa ya no alcanza para nada. Lo digo con una claridad tranquila, de esas que llegan cuando una deja de justificarse y empieza a comprender. Hoy, a mis 90 años, miro a mis hijos y no pienso en lo que hice mal o bien. Pienso en todo lo que intenté y en todo lo que ahora puedo hacer distinto, aunque sea poco. Porque a veces no se trata de corregir el pasado, sino de no repetir el silencio. Y si algo quiero que quede, no como lección, sino como verdad sencilla, es esto: criar sin palabras crea adultos fuertes, pero enseñar a sentir crea personas que saben volver. Eso fue lo que entendí. Tartsu. Pero a tiempo para decirlo. A esta altura de la vida, una ya no espera grandes reconciliaciones ni finales perfectos. Aprende a valorar lo que sí llegó, aunque haya llegado despacio. Yo no cambié mi historia, pero cambié la forma de mirarla. Y eso, aunque parezca poco, me dio descanso. Hoy ya no intento ser la madre que no supe ser. Soy la mujer que entiende. Escucho más de lo que hablo. Pregunto sin apurar respuestas. Cuando alguno de mis hijos se equivoca, no doy consejos. Me quedo Antes no sabía quedarme. Creía que siempre había que corregir algo. Hay silencios que ya no pesan como antes. No porque hayan desaparecido, sino porque aprendí a no llenarlos con dureza. A veces, el silencio también puede ser compañía, si no viene cargado de juicio. Cuando miro hacia atrás, no me reprocho cada error sería injusto. Viví como con las herramientas que tenía,
Nadie me mostró otra forma, pero eso no quita que hoy pueda nombrar lo que antes callé. Y nombrarlo cambia algo, aunque sea tarde. Si pudiera decirle algo a la mujer que fui, no sería que hiciera todo distinto. Le diría que se permitiera dudar, que no confundiera obedecer con amar, que el cansancio no es una falla, y que los hijos no necesitan padres perfectos, sino humanos. No todos los dolores se curan. Algunos solo se comprenden, y cuando se comprenden, dejan de doler igual, sea como una cicatriz vieja que ya no arde, pero sigue ahí, recordando. Ahora, cuando alguno de mis hijos me abraza, no pienso en lo que faltó, pienso en que todavía estamos acá, en que seguimos encontrándonos, incluso con lo que no supimos decirnos antes. Eso también es una forma de perdón, aunque no se nombre. Si esta historia deja algo, no es una receta, ni una respuesta clara. Es apenas una idea que me costó toda una vida entender. Nadie nos enseñó a ser padres, es verdad, pero siempre estamos a tiempo de dejar de repetir lo que nos dolió. Y tal vez eso sea lo único que de verdad se hereda cuando uno se anima a mirar con honestidad, porque criar no termina cuando los hijos crecen, termina cuando el silencio deja de mandar.